Hola a todos, en esta clase vamos a ver los géneros literarios. Tenemos tres tipos de géneros literarios, el narrativo, el lírico y el dramático. El género narrativo se caracteriza por la presencia de un narrador que cuenta una historia, una acción que le ocurre a los personajes y que se ubican, se sitúan en un tiempo y en un espacio. Existen dos clasificaciones para los narradores que están presentes en el relato. Por un lado, si nosotros lo clasificamos de acuerdo al grado de participación que tiene el narrador, este va a contar la historia en primera, en segunda o en tercera persona gramatical. Si, por otro lado, clasificamos el narrador según el grado de conocimiento que él tiene en la historia narrada, puede ser homodiegético o heterodiegético. El narrador homodiegético es el que está dentro de la historia y el heterodiegético es el que se ubica fuera de la historia. Por ejemplo, un narrador homodiegético sería un narrador protagonista, mientras que un narrador heterodiegético sería un narrador omnisciente. Continuamos. Género narrativo se trata de un género en el que alternan la voz del narrador y las voces de los personajes. Por medio de la narración, la descripción, el diálogo, se cuenta, se describe una historia del pasado que ha ocurrido, ¿sí?, o está en la mente del autor. En este punto tengamos presente que es diferente el autor del narrador. El autor es la persona real que se dispone a escribir una historia y el narrador es un personaje más dentro del relato que es el encargado de comunicar lo que está ocurriendo, ¿sí? Y hay distintos tipos de narradores que lo vamos a ver en otro video cuando veamos exclusivamente el género narrativo y les voy a dar unos ejemplos de diferentes textos que pertenecen a este género. Bien, el género lírico toma su nombre del griego, de la Grecia antigua, ¿sí?, de este instrumento musical que tienen en pantalla llamado lira. Estas composiciones se cantaban al compás de la lira y es de ahí que toma entonces el nombre, el género lírico. Estas poesías dicen vivencias. Los rasgos característicos son la brevedad, la flexibilidad en la disposición, la gran riqueza de variedades de estas composiciones líricas. También existen dos modos principales de decir, ¿sí?, y que este género se relacione con el entorno. Uno de estos modos es aquel que se inspira en la emoción que produce lo exterior y el otro es aquel que se recluye a sí mismo, ¿sí? Tengamos presente que en el género lírico no tenemos ya un narrador, sino un yo lírico, que es el encargado de expresar o es quien va a expresar sus sentimientos, sus emociones. Entonces, puede expresar sus sentimientos, su emoción, inspirado en lo que le produce el exterior, o puede expresar sus sentimientos, su emoción, inspirado en lo que él siente dentro suyo. Continuamos. Bien. La lírica consiste en una comunicación fundamentada en el placer estético. Busonio la define como la síntesis intuitiva de lo conceptual, lo sensorial y lo afectivo. Y también podemos decir que reúne
una serie de recursos que estos mismos recursos también se encuentran presentes de manera aislada o por separado en otros géneros, como el género narrativo o el género dramático, solo que en el género lírico se combinan entre sí. ¿Cuáles son estos recursos que podemos encontrar? El ritmo, diferentes imágenes sensoriales, símbolos, fonetismos, se da mucho en las poesías, ¿sí? Está muy presente, contrastes, reiteraciones, gradaciones. Kurt Spang enumera los siguientes rasgos característicos. Interiorización, lo externo se entiende como interno. Ausencia de la historia. Pueden aparecer personajes, referencias a espacio y tiempo, pero no se combinan estos elementos en una trama como si se combinan en el género narrativo. Por lo tanto, no hay una argumentación coherente, ¿sí? Hay una preferencia por lo instantáneo, profundización en torno de un tema, predomina la función poética del lenguaje, la versificación suele acompañar al texto lírico, aunque no es imprescindible. Es decir, que no todas las poesías están estructuradas u organizadas en estrofas. Podemos tener poesías que, como por ejemplo los romances, que son una serie indefinida de versos, ¿sí? No están estructuradas en estrofas. Presencia del ritmo, repetición periódica de grupos tónicos y átonos y pausas. Carácter oral, explícito o implícito. La lírica contemporánea también es visual. Presencia del yo lírico. Musicalidad, melodía, puede darse en una situación comunicativa directa, como la lírica cancioneril, si el emisor está presente cuando se produce el texto, o diferida, la lírica intimista, de modo monológico. La lírica se distingue por su enunciación, que es realizada en primera persona, y también por el predominio de la función emotiva o expresiva del lenguaje, que sirve para manifestar el estado de ánimo del yo lírico. Bien, y aquí en pantalla tienen las características que Kurt Spang consigna para el género dramático. Pensemos que es un género que tiene muy presente, o para el cual está muy presente, la representación, ¿sí? Ha sido creado para representar. Bueno, las características enunciadas por Spang: inseparabilidad del texto y la representación en un espacio teatral. Hay una plurimedialidad del drama, se usan varios códigos extraverbales en la adaptación de un texto, por lo general invariable. Colectividad de producción y recepción. El autor dramático o dramaturgo debe tener presente, además, que el mensaje central de la historia debe ser entendido por todos, porque no hay posibilidad de una relectura, como en el caso del género narrativo o del género lírico. Además, el factor colectivo tiene una gran importancia en la recepción. Por ejemplo, fíjense qué pasa con la risa, ¿sí? ¿No les ha pasado cuando escuchan a alguien reírse y se tientan porque les causa risa también? Autarquía del drama, hay apariencia de autosuficiencia en el mundo recreado en el escenario, como si el público no estuviese presente. Doble sistema de comunicación en referencia a los apartes. Es una convención que el público acepta como forma de comunicación extraescénica.
Diálogo dramático es la única forma de comunicación en el drama, si exceptuamos la presencia del narrador en el teatro épico. Y también la ficción del drama y de la representación es inseparable del mundo autónomo propuesto por el autor. Tiene su propio espacio y tiempo, sus códigos y referencias. Pensemos dentro de este género dramático que tenemos el texto teatral y ese texto tiene acotaciones que generalmente están en paréntesis, entre paréntesis o en otro tipo de tipografía, justamente valga la redundancia, en otro tipo de letras, que son pistas para los personajes y para el director, ¿sí? Hace referencias también a la escenografía, al modo de decir de los personajes, las acotaciones. Y después también en este texto teatral tenemos los parlamentos, que son los diálogos que van interpretando los distintos personajes. Continuamos. Bien, el drama finalmente se basa en el principio de mímesis, ¿sí? De imitación. La voz del autor desaparece, la voz del dramaturgo desaparece y en su lugar la toman los personajes que a la vez que cumplen la función enunciadora, manifestando su subjetividad, participan de la objetividad de una acción de la que ellos son protagonistas a través de sus actos de habla, gestos y comportamientos. Entonces, en este tipo de género literario vamos a tener la presencia de diferentes personajes que llevan adelante una acción, una trama, también ubicados en un lugar, en un tiempo, y que a través de sus actos de habla, sus gestos y comportamiento van desarrollando esta acción que es interpretada también o recibida por el público presente. Bien, y hasta aquí tenemos entonces las características básicas de cada uno de estos géneros literarios. En un próximo video vamos a analizar algunos textos pertenecientes al género narrativo y al género lírico para ver cómo se dan estas características que hemos visto en los textos en particular, ¿no? En diferentes textos. Espero que les sea útil esta clase y bueno, sigan cuidándose.